Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor, en la que nos permites volver a tener la oportunidad de tomar estas enseñanzas, Señor, en donde con mayor asombro, Señor, nos damos cuenta cuán tan diminutos somos nosotros como personas y cuán tan soberano, cuán tan grande eres tú verdaderamente, Señor. Padre, ¿quién de nosotros podría llegar a creer o pensar que es suficiente en sí mismo, que es suficiente en sus fuerzas, que es suficiente en su propio conocimiento? No, Señor, ninguno de nosotros podría tener tal plenitud. Por eso, Señor, te agradecemos porque por tus escrituras, por tu palabra, por tu enseñanza, podemos descubrir, conocer lo infinito y asombroso que eres tú, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Padre, a que tu palabra, a que tu Santo Espíritu nos muestre el camino y la dirección, Señor, para comprender la grandeza, Señor Jesús, no en términos teológicos o definitivos, Señor, sino con todo esto, caer delante de un Dios vivo y soberano, sobre el cual toda rodilla caerá y reconocerá que solamente tú eres Dios, Señor. Ayúdanos en esta tarde, bendice a cada uno de los que pudiéramos estar hoy, Señor, recibiendo esta enseñanza, y produce el fruto que tú deseas, Señor, a fin, Señor, de perfeccionar a cada uno de los que has llamado para vida eterna. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra y tu Santo Espíritu. Úsame, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Estamos por la bondad de Dios un día más en esta enseñanza en base a la confesión de fe, en la confesión bautista, hermanos, que estamos estudiando en estos días, hermanos. Y en primera instancia, pues queremos iniciar, hermanos, con la parte que nuestro hermano Arturo bien ya nos explicaba la ocasión, la semana pasada, hermanos. Estamos introduciendo en el capítulo número 8 de esta confesión bautista en relación con Cristo el mediador, hermanos. Y la semana pasada nuestro hermano Arturo, por la bondad de Dios, fue tan abundante en todas las explicaciones, hermanos, en la manifestación de toda la enseñanza, de tal modo que de verdad es muy enriquecedor la forma en la cual el Señor bendijo a nuestro hermano Arturo con la enseñanza de la semana pasada. Y propiamente, hermanos, pareciera que ya no habrían más que añadir, porque de forma directa todo lo que se abarcó, hermanos, es a grandes rasgos esta enseñanza, este capítulo de Cristo el mediador, hermanos. Pero hoy vamos a adentrarnos en un punto más, hermanos, en el que el día de hoy nos corresponde, y es el punto número 2, hermanos, en base a esta confesión. Y lo voy a leer de primera manera, con una lectura general en base a lo que ya leyó nuestro hermano Arturo, y el capítulo 2 que nos correspondería en este día. Dice el capítulo 1: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo,
a quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Y hasta ahí, hermanos, fue la primera porción que nuestro hermano Arturo nos enseñaba la semana pasada. Y el día de hoy vamos a abarcar el segundo punto, donde dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual como con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo asumió la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, pero con todo un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, de manera directa, recordemos que la confesión nos ayuda a encontrar en muchas ocasiones, hermanos, todas aquellas enseñanzas doctrinales que están en las Escrituras, que están en la Biblia, hermanos. Entonces, propiamente, con el mayor cuidado posible, se trató de estructurar esta confesión, hermanos. ¿Por qué? Porque es de mucho temor, hermanos, definir rasgos divinos que solamente le corresponden a Dios. Hermanos, el temor del hombre que conoce a un Dios vivo y veraz, hermanos, es propiamente tratar de encerrar la forma en la cual Dios se manifiesta como persona en seudónimos, en ejemplos. Entonces, hermanos, la confesión nos va a tratar de aclarar, pero no definir, hermanos. No podemos obtener la definición de Dios propiamente únicamente a rasgos generales humanos para que lo comprendamos. No, hermanos, va a buscar tratar de aclararnos un poco, pero, hermanos, todo lo que corresponde a Dios, la sabiduría, la omnisciencia, todos sus atributos, hermanos, son imposibles de definir. Entonces, como el rasgo, hermanos, en este caso que estamos viendo, de Cristo mediador, hermanos, está la confesión de fe, trata de dar luz, un poco de luz, acerca de esta función, acerca de esta forma en la cual Jesucristo ha expresado su salvación a nosotros, o Dios mismo se ha expresado como mediador hacia nosotros, hermanos, como mediador de cada uno de nosotros, parte ahora de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Entonces, en primera instancia, vamos a leer por partes para que podamos entender y comprender y poder abarcar, para poder conocer un poco acerca de lo que significa mediador. Nuestro hermano Arturo ya nos habló un poco acerca de todo esto, hermanos, pero creemos que en la riqueza de la exposición de las enseñanzas, hermanos, en vasos que Dios ha permitido levantar, como la vida de nuestro hermano Arturo, la vida de nuestro hermano Isra, inclusive otros expositores, hermanos, son para gloria de Dios, hermano, y ninguno de nosotros es tan vasto en conocimiento como para entonces definir que alguno de nosotros tiene todo el conocimiento. No, hermanos, Dios nos guarde de caer en esas circunstancias, sino inclusive recomendamos autores, recomendamos ciertos pastores, inclusive, hermanos, que nos pueden ayudar y que nos son de mucha edificación. Entonces, vayamos adelante. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad. Hermanos, primero que nada debemos entender esto. Cuando hace referencia a esta confesión hacia lo que es el Hijo de Dios, la segunda persona
En la Santa Trinidad, hermanos, debemos de entender que el rasgo que es cuando se está definiendo segunda persona no abarca un rasgo en cuestión de posición, hermano. ¿Por qué? Porque estamos muy dados, hermanos, a identificar a las personas, a identificar ciertas cuestiones humanas en posiciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo. En los Juegos Olímpicos, hermanos, se define al primero, al segundo y al tercer lugar. En esta escala, el primero es mayor o de mayor valor que el de segundo lugar, y por supuesto que el tercero, hermanos. Y el segundo es de mayor valor que el del tercero, pero menor que del primero. Entonces, en estos rasgos humanos, hermanos, hay una escala jerárquica de valores. Pero en la definición que se está dando, hermanos, no está implicando una posición o un rasgo jerárquico, hermanos. No, porque no es cuestión de que, bueno, Jesucristo es el segundo porque nació o vino después que el Padre. Entonces el Padre, al ser el primero, entonces dio luz al Hijo. No, hermanos, no podemos entender eso. Por eso es que de alguna forma ya hablamos un poco, conocimos acerca de la Trinidad, que es la manifestación del Dios en la pluralidad y singularidad de este Dios único, hermanos, del cual no se puede entender ni comprender, pero que las Escrituras nos dejan ver, hermanos, cómo en cuestiones funcionales o en cuestiones en las que Dios se muestra a la humanidad, hermanos, se muestra en la personalidad del Padre, en la personalidad del Hijo y en la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, aclarando esto, en cuanto a la confesión se refiere a la segunda persona, no está abarcando un rasgo jerárquico, está abarcando en que es distinta de la primera. Hay algo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, que inclusive nuestro pastor Alex Corso nos llegó a mencionar en muchas ocasiones, es distinción sin separación. Y la distinción sin separación es esto, hermanos, entender que son distintos, pero eso no implica una separación. ¿Cómo es esto, hermanos? Es una unión única que coexiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Distinción entre ellos y no entendiéndolo, hermanos, como funciones, como cuestiones propias, o cómo definirlo, cómo poder entenderlo, hermanos. No porque uno sea más poderoso que el otro, no porque uno tenga un poder sobre otra cosa y el otro no, no, hermanos. Tienen los mismos atributos, tienen la misma manifestación de poder, soberanía, gloria, hermanos. La gloria que tiene el Padre, la gloria que tiene el Hijo, la gloria que tiene el Hijo es la gloria que tiene el Espíritu Santo, hermanos. No hay distinción entre ellos, hermanos, no, sino que la gloria que se manifiesta, que nosotros podemos reaccionar de manera directa, tal vez es en el Hijo, pero eso no significa que el Padre no tenga esa gloria, la tiene, hermanos. Entonces no es una cuestión distintiva por rasgos diferentes, por cuestiones diferentes, no, sino en la manera funcional. Y eso por medio definir, hermanos, porque tampoco es para que definamos, pues es que Dios tiene diferencia en función. Nosotros entendemos la función de una forma, hermanos, pero la realidad, hermanos, es que Dios es tan soberano que no vamos a limitarlo a una simple palabra como es la función. No, hermanos, nosotros lo comprendemos aquí, lo medio entendemos así, pero nos va a ayudar a comprender cuál es la manifestación del Hijo en esta porción de Cristo el mediador. Dice, no es posición sino definición, la parte en donde dice Dios, la segunda persona, está definiendo al Hijo, está definiendo como la segunda persona, no en posición sino en definición. Persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual
a Él. Hermanos, es importante que entendamos esto, aunque el primer punto ya nos lo aclaró o nos lo habló un poco en referencia, hermanos, pero es interesante, es importante que no olvidemos esto, que no olvidemos que el Padre, el resplandor de la gloria del Padre consustancial con aquel es igual al Hijo, al mediador. Y vamos a ver por qué tiene que ser, y vamos a ver por qué es igual, hermanos. Porque evidentemente Jesucristo es Dios. Evidentemente, hermanos, las Escrituras nos lo dejan ver, la palabra nos lo deja ver, y aún, hermanos, el Espíritu Santo nos llena de esa convicción para declarar que Jesucristo verdaderamente es Dios. Hermano, hay muchas corrientes que buscan negar negar el reconocer, porque aún por encima de que lo nieguen ellos en sus mentes o en sus vidas, hermanos, esto no significa que Dios no sea divino. Hermanos, la divinidad de Dios está expresiva por sobre todas las cosas. Entonces, no es algo que le corresponda al hombre definir si este es divino o no. No es algo que le corresponda al hombre limitar si Dios se ha expresado en su propio Hijo en la manifestación encarnada de Cristo Jesús. Hermanos, no es algo que le corresponda al hombre. Por sobre todas las limitantes humanas, Dios se ha expresado así. Así el hombre lo reconozca o no, Jesucristo es Dios. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es el plan salvífico en todo esto? Aquel que le reconozca como hijo de Dios, entonces encontrará la salvación en Cristo Jesús. Pero más sin embargo, aquellos que no, la condenación es algo que ya aguarda al tiempo en donde se ha de manifestar tal condenación, hermanos. Entonces no es problema esto, sino que entendamos, comprendamos, hermanos, que la divinidad y la eternidad están plenas con Cristo. Hermanos, para esta parte, pues no he entrado con algunos versículos, porque muchos ya los abundó mi hermano Arturo la semana pasada, pero esta parte abundó bastante en esto. Entonces vamos a introducirnos más adelante, en donde ya nos habla acerca de la función de Jesucristo como mediador. ¿Y quién sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho? Hermanos, vamos a nuestra primera cita que está en Juan 1:1. Capítulo de Juan, libro de Juan. Capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Hermanos, Juan inicia así. El Evangelio escrito por Juan, hermanos, inicia de esta forma, y creo que es parte de la obra que el Espíritu Santo hace para buscar preservar con mayor fuerza la divinidad de Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo es el que se ha encargado de resguardar las Escrituras a tal grado, hermanos, que el mismo Espíritu provocó con tal pasión, hermanos, en los corazones de hombres, hermanos, que se escribiera sobre la divinidad de Cristo Jesús, porque era claro, hermanos, la mayor manifestación que el hombre pudiera contemplar de la divinidad de Dios en la tierra, del Emmanuel, hermanos, era en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, conociendo obviamente él siendo Dios eterno, Él siendo Dios por sobre todos los tiempos, hermanos, conociendo el plan eterno de redención, hermanos, pues también es Dios. Entonces, hermanos, se preservó la verdad de que Jesucristo es Dios. Tan es así, hermanos, perdona, no tengo la cita, pero el apóstol Juan, me parece, es quien dice: y aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne y que es Dios, entonces
que sea anatema, haciendo referencia, hermanos, de que la manifestación plena o la forma en la cual el Espíritu Santo nos va a dejar que la divinidad está en Cristo Jesús, hermanos, es a través del reconocimiento de la obra o de lo que vino a ser Cristo Jesús aquí a la tierra, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es el principal precursor, el principal, vamos a decirlo, la principal persona de la Trinidad que ha preservado y ha dejado claro en las Escrituras que Jesucristo es Dios, hermanos. Hermanos, de la boca de nuestro Señor Jesús no salió directamente en muchas ocasiones esta verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a verlo humanamente. Nuestro Señor Jesús, hermanos, tenía ese carácter humano, tenía esa forma humana, hermanos, que vamos a leer ahorita en la confesión de fe cómo lo define, hermanos, que obviamente pudiera haber provocado, y no porque se hubiera dejado llevar por un pensamiento humano, hermanos, no, jamás, pero para que de antemano se preservara con mayor pureza la manifestación de su divinidad, hermanos. Por eso es que el Señor en pocas ocasiones se reconoce a sí mismo como Hijo de Dios, hermanos. Vemos obviamente por las Escrituras que se llama como el Hijo del Hombre, hasta en el momento en el que estaba iba a ser juzgado, hermanos, le preguntan y le dice, responde, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, dice la palabra que no habló, sino como cordero mudo permaneció. Y en el momento en el que se le hace esta pregunta, contesta y que se le conjura, te conjuro en el nombre de Dios que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces fue cuando él respondió. Pero solamente cuando no porque cayera en una tentación, no, sino porque necesario era para dar testimonio que él es Hijo de Dios. Entonces fue cuando él pronunció, tú lo has dicho. Y hermanos, estas y muchas más muestras, hermanos, nos deja ver cómo Jesucristo es Dios, divinamente, hermanos, expresión divina. Juan 1:1 lo dice en el principio, está haciendo mención acerca del principio, hermanos, y es un principio en el cual no es que esté contabilizado en un día, hermanos, no, sino que está trayendo al lugar y al sitio en el cual nosotros pudiéramos entender como un principio humano, como el Génesis humano, hermanos. Pero dice la palabra, existía el verbo. O sea, diciendo, en el principio que nosotros tenemos, ya existía, ya era, ya estaba, ya es. Hermano, Dios es y será quien se mueva en un eterno presente, hermanos. No hay un fin, no hay un punto para aquellos que de repente nos gustan mucho acerca de los temas de viajes en el tiempo y todas esas cosas, hermanos. No hay quien se mueva hay quienes piensan que hay universos adversos, muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Pero, hermanos, la palabra es la única que nos puede demostrar y nos puede referir cómo desde la eternidad, en un eterno presente, Dios ya ha estado, hermanos. Y esto es de suma importancia entenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a entender un mediador como Cristo, hermanos. No lo merecíamos ninguno de nosotros. Cuando miramos la eternidad de Cristo Jesús, hermanos, de Cristo, del Señor, del Hijo de Dios, hermanos, qué redentor así. Qué mejor mediador pudiéramos tener nosotros, la iglesia. Un mediador eterno, un mediador, hermanos, que no tiene principio de días, ni tiene final de días.
Eso es hermoso, eso es tan glorioso, conocer que nuestro mediador no nació ayer, que nuestro mediador no vino antier, que nuestro mediador no, sino que nuestro mediador no tiene principio ni fin de días. Tan eterno es nuestro Dios, hermanos, y eso nos da mayor seguridad a nosotros, hermanos. Dios pudiera bien no habernos dado muestras de su fidelidad, pero lo ha hecho porque conoce lo corrupto, lo engañoso de nuestros corazones. Sabe que nos desviamos, sabe que tememos, sabe que nos angustiamos, pero Dios mismo nos ha dejado ver su eterno poder a tal grado, hermanos, de confiar en Él. Por eso dice, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Vamos a leer otra cita, Juan 8:58. Hermanos, son muchísimas citas, las que inicialmente está en este estudio, pero traté de resumirlas un poco para abarcar los puntos más importantes. Pero de cualquier forma los invito a que busquen la Confesión de Fe de Bautista de 1689, hermanos. Hay una página que se llama Chapel Library. Hermanos, Chapel Library es una asociación cristiana, hermanos, que busca compartir lo más posible literatura, libros en español, en inglés, hermanos, para que obviamente tengamos las herramientas accesibles. Entonces, si tú entras a Chapel Library, hermanos, Chapel Library, perdona mi mala forma de hablar inglés, hermanos, pero tú con que lo escribas así en Google, podrás encontrar esta página en donde podrás inclusive descargar la Confesión Bautista, hermanos. Es una herramienta muy, muy ágil. Entonces, ahí vienen todos, muchos más versículos, hermanos, de los que podamos compartir en esta tarde. Pero bueno, Juan 8:58 nos dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos, esta porción nos deja ver cómo cuando el Señor estaba confrontando a su propio pueblo, hermanos, porque Jesucristo obviamente es dueño de todo, gobierna sobre todo, y gobierna obviamente también sobre los judíos, lo quieran o no, pero a su debido tiempo obviamente habrá quienes le reconozcan para salvación y a quienes no. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Pero el Señor confrontándolos les hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de Abraham como el mediador, como un mediador que tuvieron de alguna forma en la antigüedad. Por supuesto, después también pudieron haber hecho referencia de Moisés como otro mediador, hermanos, que también perfectamente pudo haber funcionado en el tiempo en el cual el pueblo estaba siendo guiado por él, hermanos. Pero el pueblo generalmente se tomaba figuras de un mediador, hermanos, o de un representante patriarcal, el cual tenían la enseñanza o tomaban la enseñanza para su vida. Y confrontándolos en referencia a Abraham, en referencia ¿cómo decirlo?, a las formas en las cuales Dios permitió que Abraham caminara, y entonces las promesas, los pactos de Abraham fueran mencionados. Entonces el pueblo obviamente lo estimó como una figura patriarcal, hermanos. Pero Jesús tenía que dejarles algo claro. Inclusive Jesús bien pudo haber dicho, sí, a Abraham conozco y es mi amigo. Hermanos, ¿y quién podría haberle dicho algo? Obviamente habría gente que se hubiera molestado, pero eternamente, hermanos, aún Abraham podía ver a Jesucristo, sabía, hermanos, tenía la figura del Cordero, así como se suplió el Cordero para su hijo, hermanos.
el Padre suplió a su propio Cordero porque no había forma de que el hombre pagara para redimirse a sí mismo. Hermanos, entonces ya Abraham no de manera plena podía ver a Cristo Jesús, pero sí miró de manera plena, hermanos, la obra salvífica que en el Padre estaba de dar un Redentor. Y tal Redentor era obvio que es en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, si de Jesús hubiera deseado, les hubiera dicho, bueno, Abraham conozco y es mi amigo, y lo conozco, pero antes que él, yo soy, haciendo referencia a su eternidad, a la manifestación de su divinidad en la eternidad. Entonces, cuando nosotros comprendemos, hermanos, que la eternidad es algo que está infundida en la persona de Jesús, hermanos, como mediador, ¿qué mejor mediador tenemos? ¿Qué mejor mediador que Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué mejor mediador? ¿Por qué hay corrientes? ¿Por qué hay lugares? ¿Por qué hay personas que se aferran a un hombre? Que se aferran a una persona que porque dice que ha tenido recientes revelaciones, que porque dice que tiene revelaciones en referencia a Cristo o que ha visto a Jesús, entonces ahora ya lo empiezan a llamar como mediador, empiezan a acudir a él como mediador. Empiezan a utilizar su nombre como si fuera el mediador. Empiezan a utilizar los actos que estos hombres malvados pudieran llegar a ser como si fuera el mediador. No hay mejor mediador que Jesucristo, porque Él es eterno, eterno, sin días. No hay ninguna falla en que, hermanos, un día se le haya descuidado a Dios o al Hijo. No, hermanos, Él es eterno. Entonces, comprendiendo esto, vamos a ir entendiendo un poco a poco por qué es mejor Cristo Jesús como mediador que cualquier hombre, cualquier pseudoapóstol que pudiera mencionarse, que vayan en su nombre, ¿no? Como diciendo, pues díganles que vayan en mi nombre. No, hermanos. En el nombre de Jesús es el único nombre que se ha dado a los hombres para perdonar pecados. Y solo Jesucristo, solo Jesús salva. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Vamos a ver Hebreos 1:10, hermanos. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Hermanos, otra manifestación de la divinidad de Dios es que Él es el creador de todas las cosas. La manifestación de Jesucristo, hermano, como creador de todas las cosas, claramente nos deja ver, hermanos, que no hay mejor mediador que Él. No hay otro sobre el cual podamos poner nuestra confianza, pues Él es el perfecto diseñador, hermanos. Es como si nosotros tuviéramos un aparato electrónico, hermanos, y nuestro aparato electrónico se descompone, y entonces lo llevamos con alguien que arregla aparatos, pero de otra marca. Entonces, pues obviamente esta persona va a decir, pues es que pues yo conozco de esta marca, pero no lo conozco porque no soy diseñador de esto, no entiendo cómo funciona. A lo mejor le puedo averiguar y medio le puedo arreglar, pero yo te recomiendo que mejor vayas con el que es el diseñador. Y hermanos, ¿quién es nuestro diseñador? ¿Quién es el que ha hecho los cielos? ¿Quién es el que ha creado al hombre? ¿Quién es el único que conoce cómo funcionan todas y cada una de nuestras articulaciones? ¿Quién es el que dice la palabra que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, hermanos? ¡Oh, qué perfecto diseñador tenemos! Por eso también como mediador nos conviene ir con el único diseñador, el que conoce perfectamente cómo somos, hermanos. Nuestras cualidades, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados.
nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, todo eso, hermanos. ¿Y por qué nos conviene ir con un mediador? Va a decir, bueno, ¿por qué mediador? Vamos a ver por qué nos conviene ir con el mediador para nosotros, que somos diseñados por Él, que nos ha creado. Él nos ha creado, hermanos. Es también por esto que debemos entender que no descendemos del mono, que no descendemos de generación espontánea, que no surgimos solamente de una bacteria que mutó en millones y millones y millones y millones y millones de años y le salió un ojo. Y de repente mutó otros 10,000 años y le salió el otro ojo. Y de repente le salió otros millones de años y le salió un diente. Hermanos, si la evolución estuviera basada en millones de años, hermanos, y cómo va adquiriendo rasgos, hermanos, pondríamos y preguntáramos, ¿quién diseñó que el ojo era necesario para ver o que el ojo tenía funciones de ver? Una bacteria, hermanos, un organismo, algo así no puede por sí mismo evolucionar hasta un punto en donde crea que entonces ya es suficiente para subsistir en esta tierra, hasta un punto en donde crea que es suficiente para entonces sobrevivir. No, hermanos. Tenemos un perfecto diseñador y creador, Jesucristo, Dios mismo, quien puso los cimientos de la tierra y los cielos son obra de sus manos, por mencionar, obviamente, algunas de sus obras creativas. Juan 5:20, hermanos. Voy a apurarme porque Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Hermanos, la vida es algo que obviamente le corresponde a Dios. En el inicio, cuando Dios puso a Adán sobre el Edén, el árbol de la vida, hermanos, estaba expresado a través de frutos. Pero, hermanos, la vida abundante de la cual ese árbol recibía la vida no podía ser otro sino de Cristo Jesús, hermanos. Entonces, Cristo Jesús es la fuente de vida eterna. La fuente de vida eterna, hermanos. Y tan es así que por eso entendemos que nuestro mediador, hermanos, es la fuente de vida eterna. La fuente que nunca va a dejar de emanar vida. Hermanos, no hay momento en el que nuestro Señor Jesús tenga en su deseo, obviamente, dejar de dar vida, porque Él es vida, hermanos. Y en su santísima manifestación, hermanos, Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar, no porque sea algo prohibido que el hombre le tenga, no, hermanos, sino que su expresión, su naturaleza lo lleva a expresar la vida y la vida eterna, hermanos. Por eso es que el Hijo también es vida, así como el Padre lo es, el Hijo claramente también lo es. Avanzamos, hermanos, y dice la confesión: y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Hermanos,
nosotros miramos en la palabra que nuestro Dios no es que el Padre se manifestara en un tiempo y el Hijo no, sino que nuestro Dios, hermanos, al tiempo que en su sabiduría, que en su sapientísimo y eterno poder, hermanos, tenía en claro manifestar al Hijo, hermanos, lo hizo así. No es que haya, vamos a decirlo así, no es que el Hijo haya descendido porque el hombre o humanamente nosotros lo hayamos solicitado o lo hayamos declarado o otras eventualidades humanas, no, sino que esto corresponde al plan y el diseño eterno, sabio y único de Dios, hermanos, al tiempo en el cual Él iba a expresar la manifestación de su persona hecho carne, encarnado, hermanos. Entonces, cuando llegó la plenitud, vamos a leerlo en Gálatas 4:4, hermanos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hermanos, la Biblia nos está dejando ver que el tiempo, la plenitud del tiempo que Dios tiene en claro de manifestar, Dios actuó y envió a su Hijo, hermanos. Envió a su persona expresiva en el Hijo, en Jesús, hermanos. Entonces, esto no es del hombre, esto no fue porque quiso complacer al hombre, por el deseo del hombre, no, sino por el tiempo considerado por el Padre. Él actuó y envió a su propio Hijo, a su propia persona en el Hijo, a encarnarse. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hermanos, es importante también reconocer esto porque obviamente es un punto que abarca más adelante. El nacimiento en el cual tuvo parte nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través del vaso que fue María, una mujer, hermanos, y bajo la ley. ¿Para qué? Para que fuera en claro el cumplimiento de la ley, para que ahora Él nos justificara y nos redimiera de aquella ley para darnos un mejor pacto en el cual está basado en la obra salvífica en Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos esto, que al tiempo vemos que tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Hermanos, aquí es donde tal vez hay muchas controversias, donde tal vez hay muchas complicaciones, donde tal vez hay muchas dificultades para buscar entender esta porción, hermanos. Pero hay que llegar a un punto, hermanos. No es para que tú entiendas a plenitud la manifestación de Jesús encarnado como hijo, hermanos. No se trata de eso. Y su humanidad, hermanos. No se trata de que tú digas, pues le voy a poner palomita a esto porque así ya demuestro o entiendo. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de que podamos contemplar la manifestación de nuestro Dios encarnado, pero con la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales. Hermanos, ¿cuáles son las propiedades esenciales del hombre? Un hombre tiene sueño, un hombre se cansa, un hombre tiene hambre, un hombre tiene necesidades seculares, con todo respeto lo digo. Y obviamente, hermanos, con todas esas necesidades,
eh, con todas esas, ¿cómo decirlos? Esas propiedades esenciales que lo demostraban como hombre, hermanos, nuestro, nuestro Señor, lo digo con todo temor y con todo respeto a nuestro Dios soberano y supremo, hermanos, lejos esté de nosotros algún pensamiento blasfemo acerca de ciertas particularidades humanas que nosotros por un corazón corrompido pudiéramos llegar a tener, hermanos. Entonces, evitemos que nuestro pensamiento nos lleve a ser ligeros, hermanos, a ser ligeros en cuanto a estas propiedades esenciales que como hombre nuestro Dios, nuestro Señor Jesús tuvo en cuanto fue encarnado, hermanos. Entonces, limitémonos a lo que la Biblia nos deja ver, hermanos. Limitémonos a lo que la palabra nos deja ver acerca de esas esencialidades o propiedades que como hombre manifiesta. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos caer como personas corrompidas que inclusive dijeron que nuestro Señor Jesús mantuvo relaciones sexuales con las mujeres que prácticamente lo visitaban, o muchas cosas, hermanos, que la verdad son muy duras, inclusive para nosotros como pueblo de Cristo, hermanos. Hay temor por expresar todo esto. Si tú no tienes temor, hermanos, por expresar, obviamente, en particular, ciertas cuestiones humanas de nuestro Señor Jesús, hermanos, pues hay que poner atención, porque tal vez no estamos respetando la divinidad de nuestro Señor Jesús, hermanos. Entonces, sepamos que nuestro Señor presenta esas propiedades esenciales, pero limitémonos a lo que la palabra nos deja ver, hermanos. Entonces, la palabra nos deja ver, por ejemplo, el amor. El amor es una propiedad esencial que como personas o como hombres tenemos, hermanos. Hay quienes tienen amor al dinero, hay quienes tienen amor a la fama, a otras cosas, pero al final, mal dicho, pero lo tienen, tal vez. Entonces, Juan 13:23, vamos a leer, hermanos. Juan 13:23 nos dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Hermanos, el amor expresivo de parte de nuestro Señor Jesús claramente era manifiesto en muchas ocasiones. Y en esta ocasión nos está haciendo referencia acerca de un acto en el cual Juan se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor Jesús, hermanos. Culturalmente, este acto fue cuando, déjenme ver. Culturalmente, este acto se llevó a cabo, hermanos, cuando se preparó la cena, la Pascua. Y culturalmente, hermanos, la mesa, en la forma en la cual se sientan para cenar la Pascua, hermanos, no es como la pintura de Leonardo da Vinci, en donde él está al centro y todos alrededor y así. No, hermanos. El que representa a la figura patriarcal se pone en la cabecera. En este caso podemos entender que nuestro Señor Jesús se encontraba en la cabecera de la mesa, hermanos, no a lo largo, sino a lo ancho. Entonces nuestro Señor Jesús se encontraba, digámoslo así, de esta forma, ¿no? Y a su derecha se sienta el hijo mayor, y de ahí todos en hilera hasta el menor, digámoslo así. Y del lado izquierdo se sienta la esposa, y de ahí todas las hijas. Entonces, esta es como que la forma cultural en la cual tal vez se toma la cena. Y eso nos da muestra, hermanos, posiblemente de cuál fue la forma en la cual nuestro Señor Jesús tomó la Santa Cena, haciendo referencia a que Juan estaba a un costado y se recostaba sobre su pecho, hermanos. Es increíble mirar cómo Juan, el más pequeño,
dice la palabra, de todos, fue el que fue puesto como el mayor. Pero no solamente expresó su amor hacia Juan de esta forma, sino dejándolo obviamente sentir su cuerpo físico, la expresión de nuestro Señor Jesús como encarnado, hermanos, de Dios encarnado, teniendo a Juan recargado sobre su pecho. Hermanos, esto da en particularidad una muestra de que nuestro Señor Jesús plenamente fue hombre. Entonces, ¿por qué? Porque como hombres, hermanos, estamos encaminados a ser expresivos en un contacto, digámoslo así, hasta cierto punto físico que nos pueda llevar un abrazo, un apretón de manos, una muestra así de afecto, hermanos. Entonces, sin violentar la integridad humana, hermanos. Entonces, hoy, por ejemplo, pues no tenemos tanta libertad para abrazarnos como hermanos, para apretarnos en un abrazo, hermanos, o saludarnos de mano, hermanos, pero eso no nos quita el que nuestra naturaleza de hombre se haya perdido, sino que estamos aguardando el tiempo, pero ya tendremos oportunidad, ya tendremos la oportunidad de volver a hacerlo con todo amor y con todo deseo, para estar unidos en el Señor. Pero bueno, esta es una forma de expresar amor. Nuestro Señor comía, dice Mateo 9, del 9 al 13, hermanos, vamos a leer. Mateo 9, del 9 al 13. Nos dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Hermanos, una vez más nos deja ver cómo con toda claridad no es... Una disculpa, hermanos, que me pauso un poco, pero bueno, retomo. Decía en referencia a la comida que pues obviamente es una muestra que la palabra nos deja ver, hermanos, de cómo una de las propiedades esenciales, como lo es el hombre de comer, hermanos, también nuestro Señor la tenía, pero más sin embargo no lo dominaba. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque es una propiedad que como hombre esencial tenía, hermanos, recordemos que en las tentaciones no era algo que lo dominara, no era algo que lo rigiera, hermanos, pero sobre todo, hermanos, sabía tener esa libertad de actuar. Por eso nuestro Señor Jesús es santo y sin mancha, hermanos. Una característica, hermanos, que humanamente tal vez yo llegué a pensar, hermanos, o humanamente llegamos a pensar, algún comentario que se llegó a decir: ministro sin panza no es de confianza. Pues tal vez se tomó mucho, hermanos, y se justificó un poco el estado físico de muchos de nosotros, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que propiamente la palabra no nos deja ver eso. O sea, no. Preferían manifestar un estómago, un vientre grande, como para manifestar el trofeo de que es un ministro de confianza, alguien así, que manifestar un alimento espiritual, una vida devocional, una entrega sincera y plena con Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque justificaba nada más su comedera, o la forma en la cual la comida y la bebida los dominaba.
Nuestro Señor Jesús no se dejaba dominar por esto, hermanos. Él le agradaba comer y él le agradaba sentarse a la mesa, hermanos. Pero más sin embargo no era algo que lo dominara. No dominaba nuestro Señor Jesús esta propiedad humana, esta propiedad esencial que nosotros tenemos, hermanos. Entonces, eso nos deja ver, obviamente, cómo nuestro Señor es apartado, totalmente distinto, con las mismas propiedades esenciales, pero no contaminado por el pecado, así como nosotros. Vamos a leer Marcos. Marcos 11:12. Voy a apurarme un poquillo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Hermanos, de nuevo manifestaba hambre. Es algo natural que nosotros tenemos, hermanos. Entonces, aunque lo manifestaba, no era carnal como nosotros. Hebreos 5. Vamos a leer. Hebreos 5 del 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituidos por Dios sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Muchos podrían entender esta porción, hermanos. Bueno, en primera instancia también manifiesta lo que es lágrimas o tristeza, que propiamente es una también de las características del hombre, hermanos, esenciales. Pero de ahí entender, hermanos, lo que además refiere a aprender obediencia. Muchos podrían tomar esta base, bueno, entonces no era obediente el hijo. No, hermanos, no es que plenamente nuestro Dios eterno y soberano no tuviera obediencia, hermanos, porque en sí la obediencia es la parte en la que el hijo se subordina a la funcionabilidad del padre para actuar a favor de sí mismo. ¿Por qué? Porque todo lo hace para su gloria. Dios lo hace todo para su gloria, hermanos. No hay nada en lo cual haga únicamente como benefactor el hombre. No, lo hace todo para su gloria, hermanos. Todo lo hace para su gloria. Entonces, cuando viene, se encarna, hermanos, obviamente las cuestiones terrenales en base a toda aquella propiedad esencial que como hombre tenía, hermanos, obviamente tenía que tener esa práctica o aprender obediencia en todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque siendo hombre, hermanos, esta es la distinción sin separación, hermanos. Y más adelante lo dice también, no es que se combinara, no es que surgiera una nueva naturaleza, no es que sea un semidios, no, hermanos, no nos vayamos hasta allá, no, vamos a ir poco a poco. Pero estas propiedades esenciales, hermanos, dentro de ellas, obviamente como la parte de cuando Jesús tuvo hambre, hermanos, pues obviamente también esa propiedad esencial de tener hambre es una propiedad esencial que nuestro Dios eternamente no lo dice. Dice la palabra, tendría yo hambre y te diría a ti, como diciendo, tú tendrías algo con cual satisfacerme, en pocas palabras, si yo tuviera hambre, como diciendo, en esta medida, si yo lo fuera así, yo te lo diría a ti, hermanos. Entonces está haciendo referencia, aunque en esta medida mínima está siendo expresiva una cualidad humana a semejanza de una eterna de Dios, hermanos. Entonces nos deja ver un paralelo muy distinto. Pero ¿por qué fue necesario entender o comprender, hermanos, esta parte de la sumisión, esta parte de la obediencia? Porque lo vemos en el Getsemaní. En el Getsemaní dijo, no porque fuera
rebelde. Nuestro Dios en ningún momento, en ninguna instancia manifestó rebeldía, hermanos. El que se hable, que aprendió obediencia, no es porque fuera un rebelde, no es porque en él hubiera un pensamiento de rebeldía, no, hermanos, sino porque esa lucha en la carne que por nosotros estaba librando, obviamente, hermanos, lo llevaba humanamente, en su parte humana, hermanos, en la esencia, en la propiedad humana, hermanos, pues lo llevaba hasta cierto punto, hermanos, a aprender la obediencia. Pero no es algo que nuestro Dios eterno y soberano no tuviera, hermanos, o que fuera rebelde, no. Jamás. No hay momento en el que el Hijo fuera o manifestara rebeldía o desobediencia, ni siendo hombre, porque dice que nunca pecó, ni mucho menos en su manifestación divina y eterna, hermanos, no, sino que es la manifestación del aprendizaje por la obediencia, pero sin una rebeldía, pero sin pecado, pero sin un acto involucrado de lo humano en el cual lo llevara a negarse o a abstenerse de obedecer la voluntad del Padre. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro nos dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo en que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino por la voluntad de Dios. Hermanos, el padecimiento es algo que obviamente nos demuestra una guerra interna por aquello que nos pudiera entristecer, por aquello que nos pudiera llegar a hacer sufrir. Entonces, nosotros también hemos padecido humanamente, y esos padecimientos también nuestro Señor Jesús los tuvo, hermanos. Entonces, no hay nadie que pueda entender y comprender, hermanos, más que nuestro Señor, que sí ha padecido conforme a la carne, conforme a lo que nosotros llegamos a padecer. Juan 19, hermanos. Juan 19. Juan 19, versículos del 32 al 35. Nos dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hermanos, aquí es otro punto también complicado, porque humanamente, hermanos, uno quiere tratar de comprender cómo Dios pudiera haber manifestado esto, ¿no? O hubiera pasado esto. Lo cierto es, hermanos, es que hay cosas fuera de nuestro entendimiento, ocultas, hermano, y no te estoy diciendo créalo y ya, no, hermano, sino que la palabra misma nos lo está mencionando.
Dice la palabra en referencia a nuestro Señor Jesús, dice que como ya estaba muerto, no le fue quebrantado. Hermanos, tenemos que hablar que nuestro Señor Jesús plenamente murió. Hermanos, nuestro Dios plenamente, nuestro Señor Jesús manifestado, encarnado, el Cristo murió. ¿Y cómo es esto? No hay forma de que lo podamos entender, hermanos. De verdad, no hay forma. Si tú quieres entenderlo, hermanos, porque vamos a poder decir, entonces Dios puede morir, entonces no hay vida en Él. Hermanos, es tratar de nuevo de definir a Dios de una forma. Es un misterio que Dios ha hecho, pero hermanos, hay gente que se centra más en esto que en el acto salvífico que nuestro Señor Jesús hizo. Hermanos, cuando en Oseas dice, muerte, yo seré tu muerte, está haciendo referencia a que la forma en la cual Dios mismo iba a terminar con la muerte, iba a ser con muerte. Pero hermanos, esta muerte no la podemos entender de verdad, que Dios nos ayude, hermanos, no solamente a buscar juzgar todo esto, ¿no? Porque hay muchas cosas que le corresponden a Dios, hermanos. Hay mucho que le corresponde a Dios, y con todo temor te lo digo, hermano. No tengo la plenitud para poder explicarte esto. Es imposible que te pueda explicar esto. Es imposible que cualquier hombre te pudiera explicar esto. Aún hay un pastor llamado Miguel Núñez hablando acerca de la Trinidad. Decía, si yo lograra explicar la Trinidad sería el más grande teólogo, pero también el peor. Hermanos, prefiero que guardemos nuestro pensamiento de caer en un error doctrinal, hermanos, por querer descubrir todos los asuntos que le corresponden y que le competen a nuestro Dios Santísimo, hermanos, y que al final, hermanos, no nos van a llevar a ningún fin, sino a caer en el error, a caer en la duda, a caer en fallas, hermanos, en desviaciones doctrinales. Y Dios nos guarde de todo eso, hermanos. Entonces, la palabra nos dice que nuestro Señor Jesús murió, porque era necesario que muriera. Y esta muerte, hermanos, representaba obviamente el sacrificio dado al Padre para perdón de nuestros pecados. Pero pongamos atención ahora en los demás que viene. Santiago 2:26. Santiago 2:26, hermanos. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Bueno, hermanos, pues una razón más para poder contemplar esta porción acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en ese momento en el que nuestro Señor Jesús entregó su espíritu, hermanos, al Padre, y de allí entonces la manifestación de su cuerpo dejó ver la muerte que tenía física. Entonces de allí una propiedad que como hombre tenemos, morir, hermanos. Nosotros tenemos esta propiedad que viene siendo arrastrada, vamos a decirlo así, desde la caída de Adán y de Eva. Entonces nosotros tenemos ya esta condición de muerte,
no solo física, sino espiritual, pero que la palabra nos deja ver a través de esta porción, que también así con todas esas limitantes, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús se encarnó aquí en la tierra. Dice, y con sus debilidades concominantes. ¿Qué es concominantes? Que aparece o actúa juntamente con otra cosa. Vamos a ver cuáles podrían ser estas debilidades. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Y hermanos, yo creo que vamos a dejarle en esta porción de Romanos 8:3, porque ya avanzó mucho el tiempo y no nos va a dar el tiempo para abarcar más. Entonces vamos a tener que tomar una próxima semana para esto. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no puede hacer, perdón hermanos, es que estaba leyendo aquel. Pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. La debilidad de la carne, hermanos, es otro rasgo que obviamente también nuestro Señor tenía. Y esta debilidad, hermanos, pues obviamente en la medida de lo que todos humanamente pudiéramos llegar a tener, hasta donde la palabra nos deja ver, hermanos. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús como mediador nos entiende y nos comprende plenamente, hermanos, porque Él tenía todas las limitantes humanas que nosotros, y así como las debilidades carnales, hermanos, a los cuales nosotros tal vez estamos sometidos a prueba día tras día, buscando que el Espíritu logre dominar nuestra carne. Hebreos 2:18, hermanos. Hebreos 2:18 nos dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, esta tentación, hermanos, es manifestada obviamente cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado, pero miremos y veamos, hermanos, que cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús fue en sus debilidades humanas, hermanos, porque sabe que no podía tentar a Dios, sabía que no podía tentar a Dios, y tal vez no tenía tan claro Satanás, obviamente, que Jesucristo es Dios. Por eso es que cuando la última tentación parece es cuando dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, Satanás reacciona y como que se va y no vuelve a tentarlo en base a su divinidad, porque, hermanos, Satanás ya está condenado. O sea, Satanás ya está condenado. Hermanos, si no creas que el infierno va a ser un lugar en donde Satanás va a reinar y él te va a andar picando con una trinche a ti, si tú no reconoces al Señor, que Satanás va a estar sentado en su trono y así como que van a obedecerle y van a decir a sus demonios, vayan y ataquen a ese, ahora vayan y ataquen. No, hermano, no te equivoques, Satanás no gobierna sobre ningún lugar, Satanás no tiene autoridad sobre ningún lugar que no sea dada por Dios. Y en las Escrituras nos deja ver, hermanos, que el lugar en donde él será echado no tendrá ninguna autoridad. No será para que esté sobre, ¿cómo decirlo? Tranquilamente gobernando en los infiernos, en su trono. No, también será juzgado y también pagará el tiempo, hermanos. Y esto nos lleva a comprender, obviamente, que nuestra lucha, obviamente, aún en nuestra lucha, somos más que vencedores por medio de aquel, hermanos, no por medio de nosotros, sino por medio de aquel que se entregó, de aquel que eternamente ha sido ahora vida para nosotros. Entonces, hermanos, podemos saber que somos más que vencedores en Él
en Cristo Jesús, en quien venció a la muerte, en quien sujetó todas sus pasiones humanas para ser el Cordero perfecto, el Cordero Pascual que se iba a entregar al Padre para darnos vida eterna, hermanos. Entonces somos más que vencedores en aquel que lo ha hecho todo. Entonces todas estas debilidades, hermanos, manifiestan obviamente la medida de nuestro Señor. Pero bueno, hasta ahí, hermanos, vamos a detenernos, porque es muy largo. Pensé que iba a avanzar más, pero no pude avanzar más de esta porción. Pero quiero invitarte, hermanos, a que sigamos estudiando esto en referencia, porque nos es de mucho provecho, hermanos. Nos es de mucho provecho seguir gozando de la enseñanza que nuestro Señor tiene como mediador. La próxima semana esperaremos conocer un poco acerca de Jesucristo como mediador, y rogamos a Dios, hermanos, que durante esta semana pueda seguir anhelando conocer más de nuestro Dios como mediador. Oramos, hermanos, para dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por la enseñanza que nos permites tener en esta noche. Señor, uno es muy lento, uno es muy torpe para expresar, para enseñar, pero te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, ayude a comprender, Señor Jesús, con eficacia, que tú eres nuestro mediador, eterno y soberano Dios, que aun con tus limitantes humanas, Señor Jesús, tú viniste a pagar el precio por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que tú seas, Señor Jesús, nuestro mediador de día, de noche, en todo aquello que nos lleva a la vida, Padre, porque tú verdaderamente eres digno. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, y permítenos conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Les recuerdo que este domingo, por la bondad de Dios, ya vamos a tener cultos presenciales, hermanos. Hubiera pensado tal vez en disponer de unas semanas más, pero creemos que estas circunstancias cada vez van haciendo más complicado ya reaccionar. Entonces vamos a tomar nuestro primer culto, hermanos, presencial este domingo a partir de las 12 de la tarde, hermano. Entonces te invito a que llegues temprano, hermanos. Lleguemos temprano. No se nos está citando tan temprano por cuestiones del transporte público y otras cuestiones, hermanos, y para evitar la afluencia. Pero también llega temprano, hermanos, porque no podemos estar mucho tiempo en el local. Entonces vamos a tratar de ser lo más concretos posibles, hermanos. Si tú de repente llegas a la 1, a las 2, pues ya vas a estar llegando prácticamente al cierre del culto. Mejor haz el esfuerzo para llegar temprano a las 12 de la tarde. Creemos que es una buena hora, hermanos, y disfrutar 1 hora y media aproximadamente de culto, o 2, hermanos, y ya estaremos dando indicaciones acerca de tal vez posibles actividades, hermanos. Por lo pronto, gocémonos de poder asistir a nuestra congregación este domingo, hermano. Prepárate bien, alístate bien, duérmete temprano un día antes. Vayamos con gozo, hermanos, de vernos otra vez, porque de verdad, hermanos, no sabemos si el día de mañana podamos volvernos a ver. No sabemos si el día de mañana estemos siendo ya perseguidos y no tengamos oportunidad de vernos, sino a través de las oraciones. Entonces, disfrutemos de la oportunidad de volver a vernos, hermanos. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. También no te pierdas el programa del sábado, los días de la gracia, y que el Señor les guarde, hermanos. Bendiciones. Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su por la fe mía es. Aleluya.
gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargo mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo